Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carolina López y soy representante de UNEP-FI en Chile y también coordinadora a nivel mundial de las capacitaciones de UNEP-FI. Estaré moderando el webinar del día de hoy. Para dar la bienvenida al evento, les voy a dejar con Andrés Pérez, jefe de asesores y coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días. Soy Andrés Pérez, jefe de asesores y coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda. Les doy la bienvenida al tercer webinar del ciclo de capacitaciones de este año, los cuales son parte de la agenda de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes. El webinar a continuación tratará sobre el avance en el desarrollo de taxonomías verdes. Me gustaría agradecer a Elena Viñez Fiestas, subdirectora global de sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management, y Antoni Balabriga, director global de negocios responsables de BBVA, por las exposiciones que realizarán el día de hoy. Quisiera asimismo reconocer el apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de UNEP-FI, del Grupo Banco Mundial y de la Embajada Británica en la República de Chile, que han contribuido a que esto sea posible. Entrando en terreno propiamente tal de la temática de hoy, para facilitar la asignación de capital hacia sectores bajos en emisiones y resilientes al clima, uno de los principales desafíos es lograr efectivamente clasificar las actividades económicas verdes, facilitando al sector financiero identificar y responder a las oportunidades de inversión alineadas al cumplimiento de los compromisos climáticos que nos exigen evitar un alza de la temperatura mundial mayor a los 2 grados, y de esta forma que las generaciones futuras disfruten de un mundo más habitable y sostenible. En este contexto, el desarrollo de taxonomías está convirtiéndose en uno de los pilares para la promoción del Green Asset Class, o los mercados financieros verdes a nivel global, y sus beneficios son múltiples. Estandarizar la clasificación de las actividades tiene un efecto positivo para los mercados financieros, otorgando una mayor transparencia, certeza y comparabilidad, y también se permite, por un lado, mitigar el desarrollo del denominado greenwashing, y por otro, disminuir los costos de transacción para invertir en activos verdes, posibilitando al mismo tiempo el cumplimiento de las metas climáticas de los países o emisores. En este contexto, para Chile, una taxonomía local alineada y comparable con las taxonomías de nuestros principales socios comerciales como China y la Unión Europea podría ser conveniente considerando el grado de integración de la economía chilena con el resto del mundo. El desarrollo de una taxonomía nacional podría convertirse en el puente que permita la entrada de aún más inversión extranjera en la economía local, especialmente grandes inversiones a proyectos bajos en emisiones y resilientes al clima. En este contexto, en el marco de la Mesa de Finanzas Verdes, desde el Ministerio de Hacienda, con apoyo de los reguladores financieros CBI y el BID, nos encontramos elaborando un plan de acción para, en un mediano plazo, contribuir hacia una taxonomía local. Esperamos referencias al estudio a continuación, el que esperamos publicar durante abril como insumo para la discusión de política pública nacional. Esperamos que este ciclo de encuentros contribuya a generar los conocimientos que se requieran para seguir avanzando de forma conjunta y organizada en el desafío que nos impone el cambio climático y la transición hacia una economía carbono neutral. Ahora los dejo con Carolina López, representante de UNEP-FI en Chile, que moderará esta sesión. Muchas gracias por su atención. De vuelta a Carolina. Muchísimas gracias, Andrés, por tus palabras. Íbamos en un inicio a contar con las palabras del señor Weber, subsecretario de Hacienda, pero lamentablemente por complicaciones en la agenda no nos ha podido acompañar. Pero excelentes tus palabras, Andrés. Muchas gracias. Quisiera mencionar algunos aspectos de contenido y logísticos. El ciclo de capacitaciones de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes de Chile se realizan los jueves a las 10:30 de la mañana de Chile, entre marzo y mediados de mayo. La semana pasada tuvimos el segundo evento que trató sobre ecosistemas ASG, caso aplicado SASB y calidad de la data, y el de hoy tratará sobre taxonomías de actividades sostenibles. Para su información, este webinar será grabado y se va a dejar disponible junto a las presentaciones en la página web de la mesa, que es mfbcorta.hacienda.cl. A continuación vamos a conversar con Elena Viñez Fiestas, quien también nos acompañó en el ciclo de webinars organizado en 2020 sobre qué es una taxonomía y los avances y desafíos de la Unión Europea. Elena cuenta con una amplia experiencia como analista y experta en el ámbito de desarrollo y las finanzas sostenibles.
Actualmente dirige uno de los grupos de trabajo de la Plataforma de la Unión Europea sobre Finanzas Sostenibles y desde 2018 a 2020 ha sido miembro del Grupo de Expertos Técnicos de la Comisión Europea sobre Finanzas Sostenibles. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en BNP Paribas, donde en la actualidad es asesora senior del banco en políticas públicas sobre finanzas sostenibles, responsable de las actividades de stewardship y subdirectora de sostenibilidad del fondo de inversión. Elena dirigió el Centro de Estudios y Análisis ESG de la gestora durante varios años y actualmente es miembro del Consejo de Dirección de la Red Europea de Inversores Institucionales sobre Cambio Climático y de diversos consejos y comités asesores, entre los cuales destacan el Comité sobre Finanzas Sostenibles y Cambio Climático de la Agencia Supervisora Francesa, l'AMF, a la presidencia de Foment y de Transition Pathway Initiative en el Reino Unido. Es licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona, donde realizó también un programa de posgrado en el Centro de Estudios Internacionales y cursó un máster de especialización en la London School of Economics and Political Science. Elena no hará presentación, sino que más bien le voy a realizar algunas preguntas que nos irá respondiendo. Elena, bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a partir con la primera pregunta y si nos pudieras decir qué es una taxonomía, cuáles son los objetivos y para el caso de la Unión Europea, ¿cómo se aplicará? La taxonomía, en realidad taxonomía significa clasificación y me gusta pensar que la taxonomía es como un diccionario. Un diccionario que puede utilizar cualquier persona para saber si una actividad económica es o no sostenible y bajo qué circunstancias. Es decir, que la taxonomía me va a clasificar las diferentes actividades económicas desde un punto de vista de sostenibilidad. Ahora bien, ¿cómo funciona en la práctica la taxonomía? Para que una actividad económica entre o forme parte de la taxonomía verde, tiene que cumplir dos condiciones primordiales. Por un lado, tiene que contribuir sustancialmente a uno de los 6 objetivos medioambientales de la Unión Europea, que son la mitigación y adaptación al cambio climático. También está la protección de los recursos hídricos y marinos, aguas, después la transición a una economía circular, la prevención y el control de la contaminación y, por último, la protección y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas. Estos son los 6 objetivos europeos medioambientales. Cada uno de estos objetivos tiene una estrategia a nivel europeo con unos objetivos claros a diferentes términos, ¿no? A diferentes fechas. Entonces, para que una actividad económica entre, tiene que contribuir sustancialmente a uno de esos objetivos sin dañar, sin perjuicio significativo de los otros objetivos, ni de los estándares sociales mínimos respecto a derechos humanos, derechos laborales, ¿no? Entonces, ¿qué significa a efectos prácticos? Que la taxonomía tiene, digamos, a diferencia de otras clasificaciones de la industria, tiene 2 características únicas. La primera es que esta regla de doble condicionalidad, es decir, que por primera vez lo que llaman en inglés el trade-off, ¿no? Entre diferentes objetivos medioambientales los trata, es decir, repito, no basta con contribuir con uno, no se puede dañar el otro. Y por otro lado, que eso sí que es realmente único, es que lo que se mide, es decir, cuando vayamos a establecer los umbrales, cuando vayamos a establecer las características o los criterios para que se considere sostenible, tiene que ser en relación a esos objetivos europeos. Un ejemplo, el objetivo europeo, además por ley, al 2050 es la neutralidad de carbono. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a ir midiendo es en los diferentes años, ¿vale? Esa trayectoria, las diferentes actividades económicas y dónde debería situarse esa actividad económica para que esté justamente en la buena trayectoria para conseguir, para la consecución de ese objetivo final. Desde un punto de vista más financiero, podríamos decir que es casi una herramienta de gestión de riesgos, ¿no? Porque anticipa
una reglamentación que inevitablemente va a llegar, porque si tenemos por ley que llegar a la neutralidad de carbono, tarde o temprano va a ir habiendo diferentes reglamentaciones o políticas que van a obligar a las diferentes actividades a llegar a esa neutralidad. Y además debemos recordar que en algunos casos ya es decir, donde está el umbral o los criterios establecidos responden a la reglamentación actual. Muy rápido, tu pregunta sobre la aplicación, ¿no? A la hora de aplicar, es muy interesante porque la taxonomía, desde un punto de vista legal, la única obligación es una de reportar, es decir, es una herramienta de divulgación, ¿no? Y ahí es muy interesante porque ese diccionario se me convierte también en una herramienta de medición. ¿A qué me refiero? Es decir, que la taxonomía no solo me da las definiciones, sino que además me da las métricas medioambientales y financieras. Entonces, ¿cómo voy a medir? Lo que me permite la taxonomía es medir el grado de sostenibilidad de las diferentes actividades que lleva a cabo una empresa o un actor económico, por un lado, pero también ese grado de sostenibilidad en los diferentes productos financieros. Y me permite, por la primera vez, comparar manzanas con manzanas a nivel de producto financiero, porque utilizo las mismas definiciones y las mismas métricas, tanto medioambientales como financieras. Estupendo. Me gustó lo que comentabas, que es como una herramienta de gestión de riesgos para llegar a la neutralidad carbono. Este diccionario también es una herramienta de medición sobre el grado de sostenibilidad. ¿Y qué efectos se esperan? Sinceramente, es muy buena pregunta porque, claro, si legalmente la única obligación es una de reportar, ¿no? de simplemente de medir, ¿no? y divulgar esa cifra de alineamiento, ¿cómo puede ser que haya tanto ajetreo? ¿No? Porque la taxonomía no me obliga a invertir en A o en B, o no me dice que tengo que financiar una actividad económica en concreto. Y eso es porque para entender realmente el poder de la taxonomía y por qué se le llama la piedra angular de la Estrategia de Finanzas Sostenibles Europeas y del Pacto Verde Europeo, porque para entenderla hay que entender el ecosistema que se está creando alrededor suyo. Es decir, todas las políticas públicas, incentivos y medidas que se están creando en torno a la taxonomía para que la taxonomía cumpla con su objetivo primordial. ¿Y ese objetivo cuál es? La de, por un lado, recaudar los suficientemente fondos como para poder lograr hacer la transición, que la Comisión Europea calcula en unos 290.000 millones por año que se necesitan de aquí al 2030 y luego pues podemos calcular los que se necesiten hasta 2050 para realmente aumentar, digamos, las inversiones verdes, pero a la vez no solo aumentar las verdes, sino, si me permitís, enverdecer, que no existe el verde, el resto de las inversiones y de las finanzas. Es decir, empezar a reorientar los capitales, que es el objetivo final. Que a nivel, digamos, a un nivel secundario, ¿qué es lo que se espera? Pues realmente dar claridad y transparencia a este nuevo mercado que se está creando, al cual aludía al principio, que es el mercado de productos financieros verdes o sostenibles, ¿no? En cierta forma, es un poco como lo que ha sucedido en el mercado de la alimentación. Lo que nos dice la reglamentación es que si tú vas a comercializar tu producto como bajo en calorías o bajo en grasas, lo mínimo que se puede pedir es cuántas calorías tiene el mercado, tu producto y, por supuesto, si eso es mucho o poco, porque la mayoría de nosotros no tenemos esa formación científica como para saber cuántas calorías son muchas, ¿no? Y es por eso que se nos añade lo que se llama la ingesta, ¿no? La recomendación de ingesta diaria, que nos permite evaluar. Pues la taxonomía es lo mismo, es ese referente que me va a permitir tomar una decisión informada, fundada, sobre un producto financiero y saber, pues eso, hasta qué punto es verde y comparar dos productos.
Estupendo. ¿Y por qué es importante que las entidades financieras cuenten con definiciones claras sobre taxonomías de actividades sostenibles? Siguiendo un poco el argumento este de los productos financieros, ¿no? Que comentaba. Hasta ahora vivíamos una situación en que no solo tanto empresas como actores financieros decidían qué es verde, sino cuán verde es, ¿no? Y de hecho, todas las encuestas y todos los estudios apuntan a que el principal obstáculo de ese mercado para realmente crecer es justamente el miedo, ¿sabes? O la reticencia de los inversores finales por miedo a que les estén un poco, ¿cómo decir? Les estén defraudando, ¿no? En cierta forma, esos productos les defraudan por lo que se llama miedo al greenwashing o lavado verde, ¿no? Entonces, la taxonomía va a permitir tener esa base, ¿no? Esa referencia o ese lenguaje común, ¿no? Este diccionario que permite a todos hablar el mismo idioma, con lo cual es el inversor final quien va a poder decidir, ¿no? Tenemos que admitir todos, ¿no? Todos los financieros y todos los inversores que dentro de todas nuestras grandes cualidades no se incluye el ser expertos científicos en todos los objetivos medioambientales y todas las actividades económicas. Entonces, la taxonomía realmente es una ayuda, una herramienta que nos ayuda a concentrarnos sobre lo que es más importante en la inversión, que son los productos en sí. Ya he mencionado el rol importante que va a tener respecto a ser una herramienta para la gestión de riesgos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de taxonomía verde, pero lo que es casi seguro es que va a haber una taxonomía no tan verde, es decir, una taxonomía, no me gusta la palabra marrón, pero llamémosle una taxonomía que va a describir qué actividades están a riesgo de convertirse en varadas o que no tienen un lugar en esa economía no solo neutral, sino también mucho más sostenible al 2050, ¿no? Y va a permitir a los inversores financieros empezar a tomar verdaderas decisiones de inversión y financiación tomando en cuenta la vida económica del activo o del proyecto o de la financiación de la que hablemos y así tener en cuenta hasta qué punto pues, ese proyecto o ese activo presenta un riesgo de ser varado y con lo cual un riesgo financiero importante. Porque hay que tener en cuenta que en menos de 30 años tenemos que lograr la neutralidad carbono, ¿no? Es decir, que hay muchas inversiones, sobre todo de infraestructura, cuyas decisiones se toman hoy, pero que ya deben estar listas para esa nueva economía, ¿no? Por así decirlo. Así es. Y mencionabas sobre la taxonomía marrón. ¿Esto es algo que se está planeando o algo en lo que ya se está trabajando la Unión Europea? Sí, dentro de la plataforma a la que aludías, de la que yo formo parte, hay diferentes grupos de trabajo, ¿no? Y hay un grupo de trabajo que justamente está examinando hasta ahora y el grupo de expertos trabajó sobre esta taxonomía verde, la contribución, digamos, positiva, ¿no? Pero luego hay que tener en cuenta que existen dos otros tipos de taxonomías posibles, que son aquellas que hay un impacto negativo significativo, ¿vale? Que es ahí donde hablamos de, si pensamos en el 2050, qué tipo de actividades nos dice la ciencia que no tienen lugar. Por ejemplo, sabemos hoy que la producción de electricidad a 2050 no puede provenir de energías fósiles, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa trayectoria? Ahí está la taxonomía marrón y luego están aquellas actividades que ni contribuyen sustancialmente, ni hoy por hoy perjudican sustancialmente, pero que tarde o temprano tienen que llegar a ese cero, a esa neutralidad carbono, porque lo que significa neutralidad carbono es que absolutamente todas las actividades económicas tienen que ser neutrales, es decir, que no pueden emitir emisiones o que las que emitan pueden ser compensadas de una forma natural, directa.
Muy bien. Mencionabas antes que la taxonomía es una herramienta clave para la promoción de las finanzas sostenibles. Sin embargo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo promover el uso por parte del sector financiero? Entonces, para realmente entender, ¿no? Hablaba antes de ese ecosistema que se está poniendo. Entonces, hay que entender varios puntos. El primero, que esta obligación de reportar, ¿no? De decir cuál es el porcentaje de alineamiento, no es solo para los productos financieros que se comercialicen como verdes o que tengan características verdes, sino también es a nivel de empresa y a nivel de entidad. Y a nivel de entidad afecta tanto a las empresas no financieras como a las empresas financieras. Entonces, los bancos, bueno, esto es, digamos que todas aquellas empresas europeas, excepto las pymes, van a tener que también reportar, que decir qué porcentaje de sus actividades están alineadas, no, tanto en términos de ingresos como en términos de inversiones de capital. Y ahí entran, por ejemplo, los bancos. Pues los bancos, como todas las instituciones financieras, son un tanto distintos porque el banco no se mide en cuanto a sus ingresos o sus inversiones de capital, sino se mide en qué financia y en qué invierte. Entonces, los bancos también van a tener que reportar y va a haber ese ratio que se va a reportar que nos va a decir hasta qué punto un banco está financiando la economía verde o no. Y el día que haya una taxonomía marrón, pues hasta qué punto esa exposición a la taxonomía marrón. Y eso, lo que es muy importante entender es que no se puede menospreciar el poder de estas comunicaciones. Por un lado, a título de producto. ¿Por qué es tan importante? Porque, como mencionaba antes, hay un conjunto de medidas que están enfocadas a promover estos productos financieros que tienen una mayor exposición verde. Para empezar, a través de ciertos certificados, ¿no? Que se van a hacer, sobre todo para los productos retail. Pero el otro punto, y el punto que es muy importante, perdón, es que a partir, en un futuro muy inmediato, para todos los clientes va a ser, tanto institucionales como retail, individuales, se va a tener que preguntar cuáles son sus preferencias medioambientales, sociales y de buen gobierno. Es decir, que si el cliente dice, a mí me interesa, tengo una preocupación sobre el medio ambiente, me interesa invertir sin impacto negativo medioambiental, yo voy a estar limitada en la oferta de productos que le puedo ofrecer, por un lado, y además ese cliente final va a poder comparar mis productos a través de la taxonomía. Uno va a ser 20% alineado, el otro 80%, ¿no? Y además, justamente para los clientes retail, hay este certificado que permite, por ejemplo, yo no sé en tu caso, Carolina, pero yo voy al supermercado y compro, por ejemplo, el detergente que tiene el certificado verde europeo. Y mis conocimientos químicos sobre química son iguales a cero, no son nulos. Sin embargo, sé que este certificado me da esa seguridad de que el impacto medioambiental es negativo. Pues va a existir lo mismo a nivel de producto financiero, con lo cual el cliente no va a tener ni que saber qué es la taxonomía, ¿no? Entonces, no podemos menospreciar el interés que va a haber de los inversores en aumentar ese porcentaje de alineamiento en sus fondos. Por otras cosas, porque, por ejemplo, otros incentivos que están encima de la mesa, que ya se han empezado a implementar en algunos países, es que las opciones por defecto, tanto en los esquemas de pensión como de ahorro, son justamente esos productos que tienen o bien el certificado o una mayor exposición, ¿no? Y unas credenciales ASG mayores. Con lo cual, vamos, resumiendo, el incentivo está ahí y va a estar y cada vez va a ser mayor y eso se va a traducir en un impacto en el coste de las transacciones, en un impacto en el coste de capital para aquellas empresas que tienen un porcentaje mayor, tanto que sea a nivel de ingresos como de inversiones de capital, pues van a tener mayor acceso al capital a un menor coste. Muy bien, muy ilustrativos los ejemplos que nos muestras. Estabas hablando antes de los clientes y quisiera hacerte una pregunta en torno a esa línea.
La taxonomía es un instrumento, como bien decías, muy útil para el sector financiero, pero también para las empresas, ¿no? Y van a ser las primeras afectadas. ¿Cuál será el impacto o la utilidad para las empresas? Sí. Entonces, el primer punto que, digamos, o que me gustaría subrayar es que nos olvidamos muchas veces que las empresas son grandes inversores. Es decir, cuando miramos, sobre todo en ciertos sectores, por ejemplo, como el sector, las grandes del petróleo y el gas, las grandes petroleras, pues poseen una liquidez importante, ¿no? Y hoy por hoy son los principales inversores, por ejemplo, en energías renovables. Entonces, ¿qué les va a permitir? Pongamos el ejemplo de una empresa, de una gran petrolera, ¿no? Entonces, imagínate, Carolina, que yo soy esa petrolera. Yo sé que el precio del carbono cada día va a ser más alto, que recibo muchísimas presiones, tanto de mis inversores, de mis accionistas, como de los bancos, para que reduzca mi exposición a reservas de petróleo. Y también sé que van a haber toda esta serie de medidas, ¿sabes?, a nivel europeo y nacional para que cambie, diversifique mi modelo de negocio. ¿Cómo me puedo beneficiar yo de la taxonomía? Pues justamente la taxonomía me va a permitir acceder a capital y a un coste menor para esa diversificación. ¿Cómo? Pues yo, todas las inversiones que yo haga en renovables o para diversificar, siempre y cuando cumplan con los criterios, esas inversiones con los criterios de la taxonomía, las voy a poder calificar de verde. Entonces, no solo yo voy a poder declarar X porcentaje de mi CAPEX es alineado, sino que además yo voy a poder pedir un bono o un préstamo verde que a su vez va a poder ser vendido a esos inversores que están demandando, ¿sabes?, continuamente más y más verde porque sus clientes a la vez le piden. Entonces, ¿ves cómo se está creando ese círculo, ¿no?, de virtuoso positivo? ¿Cuál es el beneficio? Pues ya hemos empezado a detectar, nosotros, por ejemplo, en BNP Paribas, pues lo que llamamos el greenium, ¿no?, ese prima verde. En el fondo lo que estamos hablando una vez más es en una ventaja, ¿no?, una reducción del coste de capital. Y como también, de hecho es muy interesante ver otro de los beneficios de la taxonomía para las empresas es que les puede ayudar no solo en su conversación, diálogo con sus accionistas, sino también para delinear sus propias estrategias de transición. Por ejemplo, estábamos hablando antes, Carolina, que tenemos menos de 30 años, ¿no? La taxonomía me va a ayudar a ver cuáles son esas actividades económicas y tecnologías que van a ser altamente demandadas porque son las que están incluidas en la taxonomía, son las que responden a esa voluntad europea, por así decirlo, o que están consistentes con las políticas públicas europeas, por ejemplo, como el hidrógeno verde. Y yo sé que va a tener gran futuro. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, si yo soy una empresa petrolera, me va a ayudar a ver cómo diversificar mi cartera y en qué áreas yo invertir. Básicamente es una herramienta que me va a ayudar a realizar la transición hacia esa neutralidad de carbono. Muy bien. ¿Y cómo afectaría la implementación de una taxonomía de finanzas sostenibles en las estrategias y planes de negocio de las entidades financieras, así como su desempeño económico-financiero? ¿Y cuáles crees que son el tipo de métricas, indicadores y límites que deberían de implementarse? Uy, ahí sí que voy a necesitar 3 horas más como mínimo. Justamente esta mañana estábamos con la Autoridad Europea Bancaria discutiendo el ratio para los bancos, la aplicación de la taxonomía, que es relativamente complejo, vamos a decirlo así. Que vamos a estar entretenidos. No, ahora hablando un poquito más en serio, yo lo veo a 3 niveles. El primero, y es en cierta forma similar al de las empresas. Hasta ahora, siempre que hablamos de transición, nos fijamos sobre todo en los sectores que denominamos carbono intensivos, ¿no? Desde el sector de la energía, las productoras de electricidad, el automóvil, químicos, etc.
y siempre hemos dejado el sector financiero de un margen. Lo que vamos a ver con la Estrategia Europea de Finanzas Sostenibles es que en el corazón está el sector financiero y lo que nos viene a decir es que cuando hablamos de que neutralidad carbono, todos los sectores tienen que lograr la neutralidad de carbono e incluye el sector financiero. Entonces, de lo que se trata en realidad la estrategia es de cómo descarbonizar al sector financiero. Entonces, pasa por a nivel entidad y pasa a nivel producto financiero. Y repito, una vez más, lo que decía al principio, no se trata solo de aumentar o incentivar esas inversiones verdes, sino de gradualmente reducir la exposición a las energías fósiles y a los sectores carbono intensivo del resto de la cartera, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, está a nivel de producto financiero. Por ejemplo, los bancos, los productos bancarios no están directamente vinculados a la reglamentación al reglamento de la taxonomía, pero sí indirectamente, porque una obligación verde o cualquier tipo de bono obligación va a tener que responder a la taxonomía a nivel de fondo. Es decir, el inversor va a tener que calcular ese alineamiento. De otro punto de vista, también muy importante, volviendo al nivel de entidad, es que ya no se trata solo, como decía, a nivel de producto, sino también a nivel de entidad, cuál es ese porcentaje de alineamiento y de exposición, por otro lado, a la taxonomía, digamos, marrón, ¿no? O menos negativa. Y cuál es la estrategia de esa entidad financiera. De la misma forma que le pedimos a una petrolera cómo pretendes llegar a esa neutralidad de carbono al 2050, qué tipo de objetivos tienes a medio y largo plazo, qué tipo de inversión estás haciendo, cómo pretendes llegar, cómo crees llegar, ¿no? a ese objetivo. Lo mismo se va a pedir a los bancos y, de hecho, por la primera vez, la proposición justamente de la Autoridad Bancaria Europea es que las instituciones financieras aporten también una descripción de cómo van a utilizar la taxonomía respecto a su estrategia de negocio, ¿vale? Si van a tener o no estrategias, objetivos claros, por ejemplo, para mi cartera de crédito, ¿no? O para mi cartera de inversión, ¿no? Cómo van a utilizar la taxonomía para el diseño de productos, ¿no? Y cómo van a utilizarla en su diálogo con clientes o, en el caso de los inversores, con las empresas en las que invierte. Es decir, que lo que se va a pedir a las empresas financieras es lo mismo que estamos pidiendo a las empresas en otros sectores. Exactamente, así es. Muchísimas gracias, Elena, por tu valiosísima participación en este webinar. Súper claras tus respuestas. Desde la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes de Chile existe un plan de acción para desarrollar una taxonomía de actividades que se está elaborando junto al Climate Bonds Initiative, el CBI, así que este tema es de gran relevancia para la Mesa y este evento nos da la oportunidad de ir concientizando sobre el tema al mercado chileno y de otros países que hoy nos están acompañando. Voy a pasar ahora a presentar a nuestro siguiente expositor, pero después, si nos pudieras también acompañar en la sección de preguntas que recibamos del público. Muchas gracias. Para continuar, el próximo invitado es Antoni Vallabriga, quien expondrá acerca de un informe único que evalúa hasta qué punto la taxonomía de actividades sostenibles de la Unión Europea podría aplicarse a los productos bancarios básicos con fines de etiquetado o divulgación. UNEP-FI y la Federación Bancaria Europea publicaron este informe recientemente, el cual es el resultado de un proyecto con 26 bancos, 7 asociaciones bancarias y 5 organizaciones observadoras que trabajaron juntas para probar, pilotar y evaluar las complejidades de la aplicación de la taxonomía de la Unión Europea. Voy a presentar a Antoni, quien es director global de negocio responsable de BBVA y su misión es asegurar que el banco sitúe de forma sistemática a las personas en el centro de los procesos de decisión. Es también copresidente del comité directivo de UNEP-FI y es presidente del grupo de trabajo sobre finanzas sostenibles de la Federación Europea Bancaria.
Muchas gracias, Anthony, por acompañarnos hoy y bienvenido. Adelante con tu presentación. Hola, Carolina, ¿se me oye? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, saludos a todos y a todas y muy buenos días. Encantado de estar en esta sesión y, bueno, pues compartir efectivamente un proyecto que hemos venido trabajando en un año y medio prácticamente, tanto la Federación Bancaria Europea como un EPFI en partnership. Y bueno, básicamente voy a dedicar unos 15 minutos de mi sesión para compartiros los resultados y los principales aprendizajes de este informe sobre la aplicación de productos bancarios de la taxonomía europea. Y seguidamente, pues, abriremos también turno de preguntas y comentarios con Carolina y también con todos vosotros. Así que, si me permitís, primero voy a utilizar algunas láminas de apoyo. Voy a ver si puedo compartir y entiendo que se ve bien la pantalla, ¿no, Carolina? Sí, arriba en compartir contenido, si nos puedes compartir sí. Los slides. ¿Está compartido? ¿Funciona ahora o no? Yo no lo veo. Todavía no. Venga, vamos a otra vez compartir contenido. Y ¿se ve ahora? Sí, ahora está bien. Si lo pudieras poner como diapositiva. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues nada, voy a seguir. Pues como os decía, efectivamente, introducía a Carolina, hemos estado trabajando durante mucho tiempo en un proyecto a raíz de la publicación de la taxonomía en los primeros dos objetivos ambientales que se han trabajado de mitigación y adaptación, como comentaba Elena, ¿no? Y a pesar de que la taxonomía en su origen pues no tiene una aplicación directa, digamos, en los productos bancarios, sí que al final, pues después de distintos desarrollos que han habido, pues evidentemente también puede ser una herramienta muy útil y necesaria en algunos casos desde el punto de vista regulatorio que sea una herramienta a utilizar, ¿no? Entonces, por ese motivo se realizó este proyecto. A ver si funciona. Sí. Lo primero, decir cómo aplica la taxonomía a los productos bancarios, ¿no? Apuntaba Elena de que no hay no entra en el paraguas de lo que era la definición de la taxonomía en cuanto a los productos bancarios en sí mismo, pero sí que hay una aplicación indirecta por parte de los bancos y el uso de esta herramienta, de este diccionario, ¿no? Por un lado, pues todo lo que tiene que ver en el artículo 6 y el artículo 8, que está incluido en la regulación sobre la taxonomía europea, que al final afecta al disclosure de las compañías y, por supuesto, también de las compañías bancarias, ¿no? Que tenemos que al final tendremos que publicar pues nuestra actividad, nuestra financiación en actividades que tenemos que calificar si están dentro de la taxonomía europea a partir de la información de nuestros clientes, ¿no? También hay otro ángulo desde el punto de vista de disclosure, de publicación, que es que en Europa sabéis que hay un proyecto de, digamos, renovar, actualizar la directiva de información no financiera y que por lo tanto también como entidades financieras, en nuestro caso como bancos, pues lógicamente también vamos a estar sujetos a los requerimientos de esta nueva directiva, y también esta nueva directiva va a tener en cuenta, lógicamente, pues lo desarrollado por la taxonomía europea. Y finalmente, como apuntaba también Elena hace poco, pues la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, ya ha emitido un consultation paper para desarrollar lo que es el pilar 3, el pilar de disclosure en relación a banca, ¿no? Y en el que efectivamente pues incorporan esta idea también del Green Asset Ratio, ¿no? Para calificar, cuantificar pues la movilización de financiación sostenible de acuerdo con los criterios de la taxonomía que los bancos estamos realizando. Por lo tanto, aunque no afecta directamente a la mayor parte de productos bancarios, salvo aquellos que tienen que ver con productos de inversión que podamos comercializar, etcétera, pues en general sí que va a haber una implicación importante de la aplicación de la taxonomía en los productos bancarios, ¿no? Y eso llevó a la generación de este proyecto con la idea de tener un assessment a alto nivel de la viabilidad de la aplicación de esta taxonomía en los productos bancarios. Se trabajó en una serie de casos de estudio en sectores clave y con la implicación pues, de bancos y de observadores en este proyecto, ¿no? En concreto participaron 26 bancos
y las asociaciones bancarias que veis en pantalla, asimismo tuvimos la participación de observadores, son pues, clave en el desarrollo del paquete de finanzas sostenibles en Europa, ¿no? Entre ellos, pues, lógicamente la Comisión, pero también la Autoridad Bancaria Europea y otras instituciones de primera relevancia, ¿no? La lógica que seguimos un poco para hacer este trabajo y ver cómo podíamos aplicar la taxonomía a productos bancarios, pues básicamente, como decía, fue un enfoque muy pragmático a partir de las prácticas actuales de estos bancos, de casos de estudios aplicados a sectores específicos y con productos específicos, y a partir de ahí se desarrollaron una serie de, digamos, casos a publicar que están en este informe, que está accesible tanto en la página web de UNPFI como en la página de la Federación Bancaria, y también concluimos con una serie de recomendaciones, ¿no?, a los stakeholders, también a los propios bancos, ¿no? En los 26 casos que se publicaron, de un total de 40 en el que se trabajaron, pues incorporan pues aplicación de la taxonomía en hipotecas, en productos de retail, también evidentemente en préstamos corporativos con usos genéricos, ¿no?, para usos genéricos, asimismo con préstamos corporativos con use of proceeds, con una clara finalidad de uso de esos fondos, ¿no? También el mundo de las pymes, el mundo de las pequeñas y medianas empresas, también el acompañamiento a clientes en la emisión de bonos verdes, todo lo que tiene que ver con Revolving Credit Facilities, también un producto que está ganando tracción, como sabéis, los Sustainability Linked Loans, y otros productos también de Trade Finance, ¿no? En sectores muy diversos, desde real estate, transporte, producción, industria, energía, telecoms, y donde, bueno, tuvimos también en cuenta pues coger operaciones y situaciones no solo basadas en Europa, sino también con actividades, digamos, fuera del ámbito europeo. Un cuarto de los casos eran actividades fuera de Europa, ¿no?, algunas de ellas en América Latina. Y bueno, la realidad es que los resultados pues eran los que cabía esperar, ¿no?, donde realmente pues hay digamos, a un cierto volumen elevado de casos donde no podía haber una conclusión de que estuvieran alineados con la taxonomía europea, algunos que eran pues alineados pero con un cierto grado de asunciones, y otros pues que estaban parcialmente alineados o no alineados, ¿no? La realidad es que la taxonomía, desde el punto de vista bancario, entendemos que es una muy buena herramienta, es un gran paso por parte, en este caso, de la Unión Europea, y el trabajo realizado anteriormente por el TEC, el grupo de expertos, y ahora por el desarrollo posterior por parte de la plataforma, porque al final permite pues tener un lenguaje común para toda la industria, en este caso la industria bancaria, evitar otros riesgos. Evidentemente nos permite tener una manera más homogénea de valorar el desarrollo ambiental que tenemos pues los bancos y nuestros clientes, apoyar en este engagement que tenemos que hacer los bancos en el acompañamiento de nuestros clientes para esta transición. ¿Por qué no? Pues identificar y potenciar nuevas oportunidades de negocio, y, ¿por qué no?, también pues promover una mejor estandarización en los datos disponibles de nuestros clientes, que irá acompañada con la regulación posterior que habrá, como decía antes, con la Directiva de Información No Financiera, ¿no? Sin embargo, también a la hora de aplicar la taxonomía, pues detectamos grandes challenges, ¿no?, grandes retos que esperamos pues en los próximos meses pues seguir profundizando y trabajando, porque la aplicación de la taxonomía, al menos a nivel de disclosure para banca, va a llegar también muy pronto. Challenges en cuanto a la definición de tener muchos productos bancarios que no tienen una clara finalidad, y que hay mucho préstamo corporativo, y eso pues tiene sus propias dificultades. Además, se acentúa en el caso de la banca, porque la banca tiene, a diferencia del mundo inversor, pues tenemos un universo de clientes muchísimo más amplio, ¿no?, que lo que sería el universo inversor. Y en ese caso pues hay muchas compañías que pueden estar o no sujetas a la regulación de disclosure no financiero, ¿no?, y eso es un reto, como el mundo de las pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto es un reto adicional, ¿no?, a lo que sería el mercado de capitales o el mundo inversor. Luego tenemos grandes retos en el mundo del data, ¿no? También estamos ahí pues intentando hacer engagement desde la Federación Bancaria para asegurar de que la regulación sea lo más consistente y
posible y teniendo en cuenta la simetría que tenemos, pues por ejemplo con activos no fuera de nuestra huella en Europa, pues hay un reto importante de acceso a datos en mercados emergentes, como en nuestro caso de BBVA, que tendríamos un footprint muy importante en América Latina. También otro reto importante para los bancos es el assessment de unos significant harm o social safeguards, porque también hay una carencia importante de información y la granularidad que es necesaria, lo que vamos a ver en el mundo de empresas. Y también retos operativos, lógicamente, porque supone, digamos, ese nuevo disclosure supone una necesaria inversión importante interna, en sistemas, en formación, en documentación de clientes, también en clasificación de actividades, donde no todos los bancos utilizamos la clasificación NACE, ¿no? como clasificación de nuestras actividades. También la información que tenemos en sistemas suele ser información corporativa, no a nivel de actividad. Por lo tanto, hay retos importantes en la aplicación de la taxonomía y que por lo tanto era muy útil hacer este proyecto para ver cómo abordar esos retos, ¿no? También en este informe, como decía, se reflejan más allá de los 26 casos una serie de recomendaciones, algunas de ellas muy relevantes para, digamos, los reguladores y el legislador, ¿no? Aquí tenéis estas 5 recomendaciones en ese sentido, ¿no? La primera, pues, era reflejar la necesaria especificidad de los productos bancarios, más allá de que la taxonomía tiene una aproximación por actividad. Entendemos que es importante avanzar en ese link entre la actividad y el producto y reconocer esta singularidad de los productos bancarios. Esa es una recomendación que ya se está incorporando en el trabajo de la plataforma que antes comentaba Elena. También asegurar a los reguladores de que haya una compatibilidad y una consistencia entre los criterios que define la taxonomía y otras regulaciones, tanto a nivel local como a nivel también en otros ámbitos, por ejemplo el ámbito ambiental, ¿no? La recomendación tercera tiene que ver en cómo pues la Comisión Europea fundamentalmente y a través de la plataforma internacional que se está impulsando, pues también ver cómo podemos conseguir una mayor consistencia entre las distintas taxonomías que se desarrollan en las distintas jurisdicciones para conseguir pues que haya un trabajo consistente a nivel global. Y yo creo que una de las sesiones como las de hoy pues son un buen ejemplo de ese trabajo que es necesario hacer, ¿no? También una recomendación importante tiene que ver en el timing, en la sincronización, como decía antes. Ha habido retos, no quiero entrar en detalles, pero ha habido retos importantes sobre el nivel de desarrollo de las regulaciones y la necesidad de transparencia que se está exigiendo. Y bueno, es importante que evidentemente haya una cierta sincronía en los timings, ¿no? En el caso, por ejemplo, de banca, ahora pues la realidad es que la taxonomía va a ser obligatoria para las compañías a reportar qué porcentaje de actividad tienen acorde con la taxonomía. Va a ser obligatorio pues a finales digamos a partir del año próximo, ¿no? Con datos 2021, pero es cierto que nosotros vamos a tener que, en banca, tenemos ya que publicar datos según el papel de consulta de la EBA pues a finales de 2022, con lo cual pues hay muy poco tiempo para asegurar la captura de datos y la consistencia en el reporting, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de mismatch es importante. Y finalmente, otra recomendación que tiene que ver con el trabajar, pedir a los reguladores que se trabaje en el acceso a datos, ¿no? En desarrollar herramientas en la medida posible que sean abiertas y que sean accesibles, donde faciliten la vida no solo a los inversores que tienen que utilizar esa información, sino también, en este caso, los bancos, ¿no? Ahí hay una iniciativa en marcha que es el Single Access Point, digamos, para, de alguna forma, la información financiera y no financiera tener un repositorio único a nivel europeo. Todavía es muy pronto, pero la idea es que esa iniciativa va en la línea en la que pedíamos desde este documento, ¿no? Y 3 recomendaciones más, ya para terminar. Una tiene que ver con ver la máxima alineamiento con todo el tema de etiquetaje que hay en las distintas industrias. Antes también comentaba Elena un poco este tema. Y finalmente, 2 recomendaciones muy específicas para los bancos, ¿no? Los bancos tenemos, en primer lugar, pues empezar ya, no esperar que la regulación termine de cerrarse y empezar ya a trabajar en cómo conseguir esta información de nuestros clientes y también desarrollar soluciones pensando en que luego sea factible reportar y que en la originación de nuestras operaciones con nuestros clientes
solicitemos ya la información para cumplir con la taxonomía. Y una última recomendación que tiene que ver con desarrollar algunas guías que permitan a los bancos facilitar la implementación de la taxonomía en los productos bancarios, ¿no? Y en esta línea, esta última recomendación se recoge en la fase 2 de este proyecto que estamos ahora iniciando, en la que se están proponiendo, desarrollando una serie de templates, de guías, para ayudar a los bancos a reportar, ¿no? y a implementar la taxonomía, que puedan ser de utilidad en distintos productos, ¿no? Desde productos de préstamo corporativo hasta productos de préstamos ya más finalistas o también los KPI Link Loans y otras soluciones que tenemos que facilitar ese trabajo. También se ha empezado ya un trabajo de colaboración técnica con la plataforma, especialmente con el grupo 5, que es el que está dedicado básicamente a la usabilidad y que de hecho pues lidera Elena, y en el que vamos a trabajar precisamente para ayudar a los bancos a hacer una operación fácil en la medida de lo posible de implantación de la taxonomía. Y finalmente estamos trabajando en varios proyectos piloto en otras actividades, participando también en otros grupos de trabajo de la plataforma para otros objetivos que se están estableciendo, ¿no? Y no mucho más. Esto es lo que os quería compartir, que entendemos que es un proyecto relevante para la Federación Bancaria, para un EPFI. La verdad es que tuvimos una muy buena recepción por parte de la Comisión, por parte de la Autoridad Bancaria Europea, porque no deja de ser una iniciativa voluntaria desde la industria, pero que de fondo pues, va a ser muy útil para identificar aquellos principales retos que tenemos a la hora de implantar la taxonomía, y como decía, pues a los bancos, a pesar de que no vaya directamente vinculado a un producto, no haya que etiquetar un producto de acuerdo con una taxonomía, sí que por temas de disclosure y transparencia nos va a venir pues una serie de requerimientos que vamos a tener que publicar y por lo tanto el diccionario nos va a ser muy útil. Estupendo, muy completa tu presentación, Anthony. A continuación me gustaría hacerte algunas preguntas. El informe ofrece 8 recomendaciones y si bien reconocemos que todas son importantes, algunas toman más tiempo o son más difíciles de abordar. Entonces, ¿cuáles de las recomendaciones crees que deberían de abordarse de forma prioritaria para mejorar sustancialmente la operatividad? Sí, bueno, pues la realidad es que todas las recomendaciones son, como bien apunta, son importantes, pero hay algunas que son especialmente relevantes, ¿no? Yo diría que la octava, como decía, nos urge mucho porque, como decía antes, es importante que los bancos puedan disponer de la mayor guía para completar y aplicar la taxonomía, digamos, con una cierta facilidad. Y por lo tanto es la que entendemos que es importante que se tenga en cuenta. También la recomendación 1 entendemos que es muy relevante y, como decía, la plataforma la está incorporando porque, de hecho, recientemente pues también ha habido una consulta sobre la transición de la financiación de la transición, que luego comentaremos un poco, y efectivamente ahí se ha hecho un foco también en que es importante el abordar los bancos y su rol y los productos bancarios, y de hecho en la nueva estrategia de la Comisión que se va a publicar próximamente, pues esperamos, al menos las señales son de que efectivamente se va a tener mucho más presente a la banca y su papel en el rol de movilizar la financiación sostenible en Europa, teniendo en cuenta que el 70% de la financiación europea al final acaba siendo realizada por parte de la banca, ¿no? Así es. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Ha aflorado opiniones sobre la aproximación binaria a la taxonomía. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que la taxonomía sirviera no solo para señalar las actividades sostenibles, sino también para impulsar las actividades que deben transicionar? Es decir, ¿cómo poder fortalecer la taxonomía para que impulse la financiación de la transición? Bueno, buen punto, porque efectivamente es un debate que ha aflorado, ¿no? La taxonomía tiene una serie de principios fundamentales que son y deben ser la base de esta propuesta, digamos, como herramienta, ¿no? para movilizar la financiación sostenible, y tiene la lógica de
definir aquellas actividades que contribuyen sustancialmente, ¿no?, a los objetivos que... Por lo tanto, hay una base muy importante en la ciencia de ver qué actividades realmente tiene que haber criterios objetivos y científicos para que una actividad sea calificable, como antes decía Elena. Dicho esto, también hay una realidad de que los objetivos que ha fijado Europa es pues, ser carbono neutral en 2050. Algunos países también en la región, en América Latina, también se lo han fijado, al menos declaración política. Todavía no se ha articulado nada, planes ni los NDCs que hay hoy por hoy pues son consistentes con la ambición que algunos países ya han declarado también de Net Zero 50, ¿no? Pero sí que Europa claramente va muy por delante en ese tema y claro, hay que conseguir que la economía en su conjunto haga esa transición, ¿no? Y solo en aquellos casos en los que la tecnología no lo permita, pues habrá que buscar soluciones alternativas de compensación o tecnologías de captura, etcétera, ¿no? Pero lo que hay que conseguir es que toda la economía, no solo la financiación verde, la green, sino también las actividades que necesitan transicionar y también, ¿por qué no?, las actividades que hoy son brown y que hay que desinvertir y que hay que invertir para que ayudemos a que sean más sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que la taxonomía se ha criticado un poco una visión binaria de lo que no es verde o no contribuye sustancialmente, pues ya no se cubre. Hay un cierto riesgo de que lo que es solo verde pues sea una parte pequeña de lo que es la evolución que tiene que hacer, pero es cierto que la taxonomía tal como se ha diseñado ya incluye buenas herramientas para señalar la transición, ¿no? Desde unos se ha señalado pues que las entidades pueden definir como sostenible cuando haya un plan con un plan de inversión determinado a cumplir los requisitos de los criterios técnicos de la taxonomía a un plazo determinado, de 5 a 10 años en determinados ámbitos, con lo cual se calificaría de sostenible la financiación, el CAPEX que se hiciera para conseguir cumplir esos objetivos en un plazo determinado de tiempo. También incluye las actividades, las enabling activities, actividades que contribuyen a otras a que sean sostenibles, pero que en sí mismas pues no lo serían, pero al contribuir a otras pues se califican como sostenibles. Se incluye pues varias piezas y ahora con la nueva extensión, el nuevo grupo de trabajo de la plataforma, pues también se está planteando un grupo de extensión de la taxonomía, como comentaba Elena. Por lo tanto, hay elementos que llevan a decir que hay un efecto dinámico dentro de la taxonomía, ¿no? Pero es cierto que todavía seguramente pues requiere un trabajo posterior. Nuestra visión, al menos la visión que tenemos en la Federación Bancaria, y hablo ahora desde la posición de la Federación Bancaria, es que hay que trabajar para que realmente aseguremos que la taxonomía sea una herramienta útil para toda la economía, ¿no?, en su conjunto, ¿no? Y bueno, pues ahí se está haciendo un engagement muy positivo por parte de la Federación Bancaria con la plataforma. Se ha emitido un papel sobre algunas propuestas. La plataforma ha emitido un papel hace pocos días para incorporar la visión de la transición, también con incorporando algunas de estas propuestas. Y bueno, que yo creo que nos queda un trabajo importante por delante para conseguir que efectivamente tengamos esa visión de transición incorporada en la taxonomía, porque si no nos quedaríamos con una herramienta que de alguna forma no nos ayudaría realmente a hacer esa transición de todo el conjunto, ¿no? ¿Y qué otros desafíos pendientes crees que quedan en el desarrollo de la taxonomía? Bueno, algunos están abordándose ya, la mayor parte, en la plataforma, ¿no? Por un lado, un gran desafío es la definición, como no, de actividades que, digamos, que contribuyen, que dañen, digamos, los objetivos medioambientales, los objetivos climáticos en este caso, que tenemos definidos, lo que se suele llamar la taxonomía marrón, ¿no? Y bueno, eso es un desafío porque es cierto que tenemos algunos puntos de partida. Tenemos un punto de partida que es muy alto nivel, que es la definición que en su día hizo la TCFD, ¿no? Las recomendaciones TCFD sobre lo que es la Carbon Related Asset Exposure, ¿no?, la exposición a combustibles fósiles, delimitando un poco un espectro muy concreto de combustibles fósiles. Luego vemos en el mercado también que están apareciendo pues
disclosure sobre riesgos de digamos, sectores con riesgo de transición, ¿no? Nosotros mismos en BBVA tenemos una taxonomía interna de momento elaborada para definir y cuantificar nuestra exposición a sectores con riesgo de transición, que no solo son los sectores de combustibles fósiles, sino también pues, el mundo del auto, cemento, acero, el mundo del transporte, y que en nuestro caso pues estamos ahora, pues el último informe fue que estamos en un 9% de nuestra exposición en estos sectores sujetos a un cierto riesgo de transición, ¿no? Entonces, bueno, la comisión, en este caso la plataforma, tendrá que proponer un trabajo de cuáles deben ser las fronteras a nivel de actividad, ¿no? Ya bajando a nivel de actividad, para definir esa taxonomía harmful, ¿no? Y que no va a ser fácil. Además, hay un tema dinámico importante. O sea, hoy debemos reconocer que el mundo, en general, es más harmful que green, ¿vale? O sea, esa es la realidad, ¿eh? O sea, lamentablemente esto es así. Entonces, los balances y todo va a pintar con más actividad, digamos, harmful, que lo importante aquí, en nuestra opinión desde la Federación Bancaria, es que hay que ver cómo captar bien el efecto dinámico, ¿no? Y no solo pensar en el stock, sino pensar en el flow, en la medida en que el CAPEX que ahora realmente se financie, pues lo que debería valorarse no es tanto el porcentaje que tenga un banco, por ejemplo, en actividades brown, ¿no? Sino también, sobre todo, es lo nuevo que está llegando, cómo de sostenible es o no es harmful, ¿no? Y por lo tanto hay que ver tener esa visión dinámica. Yo creo que el ámbito marrón va a ser un ámbito muy, muy relevante, porque además al final va a haber la tentación de ligar directamente esos indicadores como indicadores de riesgo, y eso pues está claro que los supervisores, los bancos centrales van a tener que actuar un día u otro, pero bueno, es un tema que va a generar pues sus impactos, ¿no? Por lo tanto, ese es un ángulo importante. El otro gran ángulo, gran desafío es el desafío de la taxonomía social, ¿no? Porque no es fácil tampoco, y ahí me consta que pues es un trabajo que es importante pues abordar, ¿no? Y el tercer gran reto que yo diría es el reto que le toca al subgrupo que lidera Elena, ¿no? Sobre la usabilidad, el de conseguir que los inversores, los bancos, al final los participantes del sector financiero, pues tengamos una aplicación relativamente rápida, una adopción relativamente rápida, sin entrar en costes excesivos, y que pueda realmente ser una herramienta útil para hacer ese acompañamiento a los clientes, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Estupenda tu presentación y por responder todas las preguntas de una forma muy clara, y toda esta información es de mucha utilidad para los esfuerzos que se encuentra realizando el sector local en el desarrollo de una taxonomía de Chile. Entonces, bueno, vamos a proceder ya al cierre. Con esto vamos a dar por finalizado este interesante webinar. Esperamos que les haya sido de utilidad, y en el nombre del Ministerio de Hacienda les dejamos cordialmente invitados para el siguiente webinar, a realizarse el jueves 8 de abril en este mismo horario, a las 10:30 hora local de Chile, cuyo contenido tratará sobre el intercambio de experiencias locales en productos financieros verdes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias nuevamente a nuestros expositores, y que tengan un feliz día. Muchas gracias, Carolina. Adiós. Adiós.